Bien, pues vamos ya a la parte final de esta sesión. Habíamos comentado antes la relación que se podía dar entre la clase universal y la verdad y la clase vacía y la falsedad. También en la nota os ponía alguna dificultad de esto, pero no lo vamos a tratar. Lo que sí vamos a recordar antes de pasar a la paradoja de Russell es la antinomia de Russell, es la teoría extensional de la identidad. Eso es una cosa sencilla que ya de alguna manera nos ha salido antes y lo recordaremos luego cuando pasemos a la parte de ontología formal. Extensionalmente dos cosas son idénticas cuando sus nombres denotan, significan la misma cosa. Marco Tulio es idéntico a Cicerón, nos estamos refiriendo siempre al orador romano. El símbolo de identidad es este, el de igual, y el símbolo de diversidad es esto mismo tachado. Intencionalmente, en cambio, dos cosas son idénticas cuando todos los predicados que corresponden a una corresponden también a otra. O sea, extensionalmente estamos hablando de las denotaciones. ¿A qué cosa lo aplicamos? Intencionalmente cuando todos los predicados que corresponden a una corresponden también a otra. Por ejemplo, X es idéntico a Y, por definición quiere decir que para todo P, para todo predicado, si X cumple P, Y cumple P. En ese caso, X e Y son idénticas porque cumplen exactamente los mismos predicados. Notad aquí la cuestión, aunque ahora no lo vamos a desarrollar, que estamos aquí cuantificando sobre predicados. Antes generalmente hemos cuantificado sobre variables, para todo X, para todo Y existe en X. Aquí cuantificamos sobre predicados. Esto va a tener su importancia más adelante, pero ahora simplemente lo apunto. Y en cambio dices que dos cosas son distintas, por definición, cuando no se cumple el que sean idénticas. Si tú niegas X es igual a Y, tienes que X es distinta a Y. Entonces, con la teoría de clases podemos hacer una cosa parecida a esta, porque fijaos que esto estamos simplemente en predicados. Como dice aquí, la teoría de clases permite una reducción parcial de la noción intensional de la identidad en términos de equivalencia de predicados a una noción extensional de identidad en términos de clases de equivalencia. Claro, habíamos visto antes la relación que tenía la clase con el predicado. Una clase, acordaos el axioma de comprensión, era por lo que se podía definir una clase a partir de un predicado. Entonces se pueden plantear las cosas de esta manera. Esto lo plantea también Russell. Existe un predicado Q y existe un predicado P y existe un predicado Q, tal que para todo X y para todo Y se da X cumple P y Q cumple Y, o sea, una cosa es equivalente a otra. Eso implica que la clase P es equivalente a la clase Q. Y eso a su vez es lo mismo, o sea, esto que hemos dicho aquí es equivalente a decir que existe un predicado P y existe un predicado Q, tal que para todo X y para todo Y, la clase P es igual a la clase Q y a la vez X es igual a Y. O sea, para decir que X es igual a Y, para explicar esto, que lo hemos formulado en esto, es simplemente lógica de predicados. Pasándolo a lógica de clases, habría que decirlo de esta otra manera. Resumiéndolo con palabras, predicados que son equivalentes entre sí denotan una única clase, puesto que la igualdad entre clases se define en términos de su equivalencia. Si dos clases son iguales, lo que quiere decir es que son equivalentes. Y esto lo que quiere decir, dos clases son equivalentes cuando tienen la misma extensión. Con lo cual, como veis, hemos pasado de lógica de predicados a lógica de clases, siempre teniendo de fondo lo que habíamos visto del axioma de comprensión. Con lo cual tienes que dos predicados son equivalentes si las clases a las que están dando lugar tienen la misma extensión. Aquí lo resume aquí lo resume Russell. Dos conceptos clase no tienen necesidad de ser idénticos cuando lo son sus extensiones. O sea, con que la extensión sea la misma, ya decimos, ya para nosotros tenemos la identidad. Con que nos
funcione la extensión, ya con eso tenemos la identidad de los predicados. Lo que pasa es que esto, evidentemente, esta reducción esto es una reducción bastante parcial. ¿Por qué? Cuando tenemos como predicados P y Q, predicados del lenguaje natural, aquí ya vemos que la cosa no es lo mismo. Ser animal racional y ser bípedo implume, por utilizar así dos definiciones aristotélicas, bueno, la definición aristotélica de hombre es esta, bípedo implume, más bien una descripción, pero bien, podemos tomarla como definición. Es claro que estos dos predicados son equivalentes, o sea, todos los que cumplen ser animales racionales cumplen también ser bípedos implumes, caminar con dos pies y no tener pluma. Es claro que estos dos predicados son equivalentes y por ello determinan una única clase de equivalencia, en concreto la clase de los hombres. Y con esto se satisface la fórmula que hemos presentado en un sentido extensional. O sea, con esto se cumple toda esta fórmula que hemos visto aquí y también lo del axioma de comprensión que habíamos visto antes. Pero, por otra parte, también resulta claro que el contenido intencional de la fórmula en lenguaje natural no queda plenamente satisfecho, porque definir descriptivamente la clase de los hombres como animales racionales o definirla como bípedos sin plumes no es equivalente, ni en el nivel de lo que se entiende con estas dos predicaciones, ni en el nivel de las respectivas propiedades naturales. Es cierto que nos estamos siempre refiriendo al mismo dominio, los hombres, pero estamos diciendo cosas distintas. Por eso lo que comenta aquí, que es una identificación, pero muy parcial. Diríamos que nos quedan bastantes cosas en la gatera al hacer estas reducciones. Precisamente por eso, y aquí os lo comenta en la nota, y es ulteriormente evidente por ello que una lógica de tipo intencional remite necesariamente a una ontología subyacente, ya sea conceptualista, naturalista o nominalista. O sea, esto que hemos visto es una lógica puramente extensional, porque estamos hablando de la extensión del dominio de esa clase, de la extensión de la clase, hablando en sentido propio. Pero si te centras en los significados, hace falta una ontología. Tendremos que entrar en el tema de la ontología. Hay muchos tipos de ontología, lo veremos en su momento, pero con esto queda claro que cuando nos movamos en una lógica intencional, no meramente extensional, esta reducción no la vamos a poder hacer. Por eso, lógicamente, para poder hacer metafísica no puedes reducirte, o sea, no puedes limitarte a comparar las extensiones. Y con esto llegamos a la antinomia de Russell y la teoría de tipos, que era lo más interesante que quería tratar con esto. Sabéis que la antinomia de Russell esa la vio como un defecto que tenía toda la fundamentación de Frege, porque Frege había querido fundamentar la matemática en toda esta cosa de las clases, y Russell se dio cuenta de que ahí había un problema que tiraba para abajo toda esa fundamentación. Frege también hizo cosas interesantísimas, pero en concreto no se podía fundamentar la matemática simplemente con esto. Bien, hay varias formulaciones de la antinomia de Russell, pero el mismo Russell nos dice que en el fondo es siempre lo mismo. Partamos del axioma de comprensión. Existe una clase A tal que para todo X pertenece a, coincide con que X cumpla el predicado A. Es equivalente una cosa y la otra, el axioma de comprensión. Esto ya lo hemos visto. ¿Qué quiere decir? Un elemento pertenece a la clase si y solo si satisface una propiedad o una función proposicional que define esa clase. Entonces la pregunta es, ¿pero esto va a valer para todas las sustituciones de X y para todas las propiedades que definen una clase? ¿O el asunto este o el axioma este no va a ser tan universal como parece? Porque ahí es donde estaba el problema. Frege quería fundamentar la aritmética y la matemática en esto. Pero claro, se pregunta Russell, sí, esto está muy bien, pero ¿realmente esto vale para todos los predicados que hemos puesto A y para todas las sustituciones, o esto tiene sus límites? Porque si tiene sus límites ya la cosa empieza a liarse. Y aquí se plantea, sea R el predicado, no pertenecer a sí mismo, y R en negrita, la clase cuyos elementos no pertenecen a sí mismos. Aquí atención a las notas porque va diciendo cosas importantes.
hemos de definir, o sea, uno puede decir, bueno, y este predicado tan absurdo, o de predicar, el predicado no pertenece a sí mismo, o el predicado pertenece a sí mismo. Dice, definir un predicado de este tipo no es un artificio intelectual, se utilizan mucho más de lo que se suele pensar. Por ejemplo, intuitivamente mantenemos que la clase de los hombres no es un hombre, lo que decía Russell en plan de WhatsApp, la clase de las teteras no es una tetera. Y por ello, la clase no pertenece a sí misma. También intuitivamente, lo que pasa es que, igual que decimos esto, intuitivamente sostenemos que la clase de los conceptos sí es un concepto. Claro, la clase de las teteras no es una tetera, pero la clase de los conceptos sí es un concepto. Y por eso, en este caso, sí pertenece a sí misma. Atención que no nos referimos aquí al concepto clase que denota intencionalmente una clase. Podéis volver a la nota que habíamos visto antes, donde se distinguía concepto clase, concepto de la clase, clase. El concepto clase es el que denota intencionalmente una clase. Por ejemplo, hombre es una intención, un concepto que utilizamos para definir la clase de los hombres. El concepto clase ahí es hombre, pero aquí nos estamos refiriendo a otra cosa. Aquí estamos diciendo el concepto de clase, que el concepto de clase sí es un concepto, en este caso cuando estamos hablando de la clase de los conceptos, porque la clase de los conceptos también es un concepto. Dejando, o sea, en general la clase, como hemos dicho antes, excluye la autopertenencia, pero ante determinados predicados nos encontramos que a veces sí se da esa pertenencia, porque el concepto de clase es efectivamente un concepto, porque la clase de los conceptos a su vez sí es un concepto. Bien, entonces cuando tenemos esta situación, ya hemos dicho, R es el predicado no pertenecer a sí mismo y R, negrita, la clase cuyos elementos no pertenecen a sí mismos. Entonces nos preguntamos, ¿R pertenece o no pertenece a sí misma? Aquí vuelve a explicar, en las definiciones dadas más arriba hemos excluido la posibilidad de que una clase pertenezca a sí misma, o sea que se autoincluya como elemento de sí misma. Pero he aquí que inmediatamente se cae en un círculo vicioso contradictorio. Si R no debe pertenecer a sí misma, entonces debe pertenecer a R, esto es, a sí misma, por la manera en que está definida. Claro, porque si hemos dicho que es el predicado que define esta clase es no pertenecer a sí mismo y, o sea, eso es lo que define, o sea, el R es la clase cuyos elementos no pertenecen a sí mismos. Si R no debe pertenecer a sí mismo, entonces debe pertenecer a R. Es decir, entonces R, en este caso, sí que R debe pertenecer a sí misma, por la manera en que está definida. Pero si pertenece a sí misma, entonces no debe pertenecer a sí misma, por lo que hemos dicho antes de las clases. Con lo cual tiene, si R pertenece a R, es lo mismo que decir R no pertenece a R. Aquí lo plantea con otras letras, pero volvemos siempre a lo mismo. Sea W la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Entonces, cualquiera que sea la clase X, X es una W, es equivalente a X no es una X. Entonces, dando a X el valor de W, volvemos a lo de antes. W es una W, es equivalente a W no es una W. No hay manera de salir de la contradicción. Aquí os plantea a pie de página una cosa que es interesante, o sea, porque esto ahora va a ser dar vueltas a este problema que, repito, si os lía un poco lo de las letras, quedaos con lo de la paradoja del mentiroso, de Piménides. Un cretense dice, todos los cretenses son mentirosos. ¿Está diciendo la verdad o no? Es este problema formalizado. Aquí plantea otra cosa muy entretenida, que es lo que fue la paradoja de Richard, es una cosa muy parecida a esta, solo que con números, y esta le sirvió mucho a Gödel para el teorema de incompletitud que veremos más adelante. Planteaba lo siguiente: consideramos todos los números decimales que pueden ser definidos mediante un número finito de palabras. O sea, por tanto, tú puedes hablar de unos decimales y la única condición es que lo expreses con palabras en un número finito. Y sea E la clase de esos números decimales, con lo cual la clase E consta pues del número, no sé, 1,2357, 2,4895,725. O sea, el caso es que siempre tengan un número finito.
Entonces, sea i como es un número, entonces la cantidad de elementos que va a tener esa clase E es Aleph 0. Aleph 0 quiere decir el infinito de los números naturales, por decirlo así de una manera sencilla, el infinito que corresponde a los números naturales. Entonces, esta clase, los miembros los puedes ordenar, puedes decir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, hasta el enésimo, que será el infinito de los números naturales. Vamos a considerar que n, dentro de toda esta lista, n es un número definido de esta manera. Si la enésima cifra del enésimo número decimal es p, entonces lo que vamos a hacer es que le sumamos 1. En ese número n que estamos diciendo, cogemos la enésima cifra y en lugar de la que había, le sumamos un 1. Si antes era 3, pues ahora va a valer 4. O bien, si antes era 9, ahora va a valer 0. Con lo cual, digamos, como todos los números estaban ordenados, resulta que n es diferente de todos los miembros de E, porque hemos dicho que aquí teníamos todos los miembros de E, pero resulta que estaban además todos en orden, con lo cual no coincidía ninguno, y hemos cambiado un sitio, hemos cambiado esa cifra. Es evidente que n es diferente de todos los miembros de E, puesto que cualquiera que sea el valor finito de n, la enésima cifra de n es diferente de la enésima cifra del enésimo de los números decimales que componen e, porque le hemos metido un 1. Y por ello n es diferente del enésimo número decimal. Sin embargo, como habíamos dicho que n sigue siendo, o sea, ese número n sigue siendo, está definido con un número finito de palabras, por tanto debería ser miembro de E. Con lo cual resulta que no es miembro de E porque hemos hecho un cambio, pero como está definido con un número finito de palabras, sigue siendo miembro de E, de esa clase de números. Como veis, es siempre el mismo tipo de paradojas que luego daremos una visión de conjunto para que lo entendáis perfectamente. Entonces, claro, esto fue el descubrimiento que nos conmovió el intento de fundamentar la matemática en las clases. Porque primero lo había intentado Cantor con los conjuntos, la cosa había generado antinomias, luego Frege lo intentó con las clases, Russell se dio cuenta de que esto no funcionaba y Russell se puso a intentar solucionar el asunto. Entonces, lo que se dio cuenta es que en esta contradicción aquí os recuerdo lo de Epiménides, o sea que en el fondo esto es lo de lo de que los cretenses son mentirosos. Es curioso además porque esto lo trata también Santo Tomás, Lo trata Santo Tomás porque San Pablo cita, ahora no recuerdo en qué cartas, pero hay 2 cartas en las que cita lo de Epiménides, y Santo Tomás en el comentario a las cartas entra un poco en lo de la paradoja esta, si todos los cretenses son mentirosos, si la proposición es verdadera o es falsa. Hay incluso un articulito de Claudio Antonio Testi sobre el tema, muy interesante, pero ahora no vamos a ir a eso porque si no lo liamos todavía la cosa más, vamos a seguir con Russell. Entonces, Russell se dio cuenta de que aquí hay dos cosas distintas. Por una parte, se está tomando la clase como 1, o sea, la clase como una unidad determinada, como valor del predicado o de la función. Y por tanto, se están considerando todas las ocurrencias de R de esa clase en la expresión como si estuvieran todas en el mismo nivel. O sea, como si dijéramos, todos los cretenses son mentirosos. Yo soy cretense y digo, todos los cretenses son mentirosos. O sea, como si hubiera que meter 2 puntos. Un poco como si uno va a confesarse y dice, padre, he mentido. Claro, dice, pero bueno, lo que me estás confesando ahora es, ¿has mentido o estás mintiendo sobre que estás mintiendo? Sería, padre, 2 puntos, he mentido. Ahí ya la cosa está más clara. Ese sería el primer aspecto que va a solucionar Frege, va a solucionar Russell, pero luego está el segundo problema. Asumir que por el principio de comprensión siempre habrá equivalencia entre una clase y un predicado o función proposicional que lo define. Y aquí es lo que va a dar, y este otro problema no va a haber manera de solucionarlo. Russell va a tratar de solucionar la primera parte con la teoría de tipos. Es una cosa que fue desarrollando poco a poco.
Y, o sea, básicamente lo que se trata es de distinguir una jerarquía de niveles, o sea, distinguir en una jerarquía de niveles los argumentos que hay que asignar a las variables de la función proposicional que define cada clase. Acordaos que una función proposicional define la clase y para que no se produzcan sinsentidos hay que asignarles, digamos, se van a poner diversos niveles. Por ejemplo, la función proposicional x fuma, para obtener una proposición verdadera o falsa, tú en x puedes ponerlo como tora, papel, mariposa, pero tendrás que poner un nombre, no puedes poner un verbo. Esto sería un primer nivel, mientras que el de los verbos sería otro segundo nivel. Tú no puedes poner en x, que es de un primer nivel, un verbo que sería de un segundo nivel. O sea, todas estas, la locomotora fuma, papel fuma, mariposa fuma, son proposiciones dotadas de sentido, que las dos primeras puedan ser verdaderas en un contexto y la tercera no. Pero tú no puedes sustituir x con un verbo, porque habría proposiciones sin sentido. Esta es un poco la idea que el tipo de argumento que un predicado espera debe ser de un nivel inferior. O sea, el nivel básico sería el de los argumentos, un nivel superior sería el de los predicados, luego puedes subir a otro nivel predicados de predicados, etc. Entonces, digamos que dos términos pertenecen a la misma categoría semántica si y solo si, cuando se sustituyen en la misma variable, dan lugar a proposiciones dotadas de sentido. Y consiguientemente una variable puede ser válidamente sustituida solo por términos que pertenecen a una sola categoría semántica. O sea, en esta proposición, aquí, x fuma, en x solo puede haber una categoría semántica que es distinta de la categoría semántica de fuma. Tiene que ser una categoría inferior. Bien. Por eso, Russell lo que dijo es que en toda función proposicional, phi de x, acordaos, phi puede ser aquí fuma, bebe o lo que sea, y aquí x el argumento, posee, además de un sistema de valores de verdad, o sea, además de que tú puedas decir un 1 o un 0, un sistema de valores de significatividad. O sea, tenemos que tener un sistema, por así decir, para colocar, para sustituir adecuadamente la x, para que pueda ser verdadera o falsa. Y esos sistemas de valores de significatividad forman tipos. Si x pertenece al sistema de valores de significatividad de phi de x, entonces existe toda una clase de objetos, el tipo x, los cuales deben pertenecer también ellos al sistema de valores de significatividad de phi de x, independientemente de cómo pueda variar phi. O sea que tú tienes que tener un determinado tipo en x que es distinto del de phi. Y aquí lo expresa Russell, el tipo más bajo sería el tipo 0. Cualquier objeto que no tenga un sistema de valores es un término o individuo, sería el más bajo. Siempre es posible sustituirlo con otro individuo, los objetos de la vida cotidiana son individuos, la clase como uno es un individuo. También aquí va a decir que, claro, tú puedes considerar la clase de una manera unitaria, lo que os comentaba en su momento, puedes considerar la clase de una manera unitaria como si fuera un elemento de otra clase, con tal de que sus elementos sean individuos. Después del tipo más bajo hay tipos sucesivos, que ya serían rangos o clases de individuos. Si U es un sistema de valores, un range, determinado por una función proposicional phi de x, no U consistirá en todos los objetos para los cuales phi de x es falsa. Bien, aquí digamos son las características que da para el tipo más bajo, el tipo sucesivo, y esto puede ir aumentando así indefinidamente. Russell también habló de otras tipologías, como son relaciones, números, proposiciones. Considera que son unos determinados tipos especiales. Pero creo que más o menos, aunque esto se podría profundizar más, tenéis aquí un detalle en la nota, pero no, diríamos, no vamos a, pues nos llevaría muy lejos. La cuestión está en que de esta manera se va distinguiendo los tipos. Distingues el tipo que tiene el argumento y el tipo que tiene el predicado, por ejemplo, y ya con esto vas eliminando algunos problemas. Pero claro, ese es el primer punto de los que habíamos visto antes, pero este ahora el segundo punto.
el de la contradicción que aparece. Aquí viene, primero vuelve a dar otra versión de la misma. Esta es un poco más complicada, más simplificada la tenéis aquí. Si M es una clase de proposiciones, la proposición todo M es verdadera, puede ser o no ser ella misma un M. Pero existe una relación de 1 a 1 de esta proposición con M. O sea, si tú tienes la proposición todo M es verdadera, tú puedes poner en correspondencia biunívoca M con la M siendo la clase de proposiciones con la proposición todo M es verdadero. Si n es diferente de m, todo n es verdadero, no es la misma proposición que todo m es verdadero, porque aquí se distinguen m y n. Considerando ahora toda la clase de proposiciones de la forma todo m es verdadero y que tienen la propiedad de no ser elementos de sus respectivos m, a esa clase la llamamos w. Y ponemos la proposición p, todo w es verdadero. Si P es un W, entonces debería tener la propiedad que define a W, pero hemos dicho que W, por definición, es la clase que tiene la propiedad de no ser elemento de sus respectivos M. Por eso dice, esta propiedad requiere que P no sea un W. Por otra parte, si P no es un W, entonces P posee exactamente la propiedad que define a W y por tanto es un W. Con lo cual, dice Russell, la contradicción parece así inevitable. Y entiende que no hay manera de, no ve la manera de salir de esto. Y vamos a hacer la reflexión final y con esto terminamos. En realidad, lo que está engendrando el círculo vicioso, y eso se dio cuenta el mismo Russell, es la noción de totalidad. Dado un conjunto cualquiera de objetos tal, si suponemos que tuviera un total, que forma una totalidad, contendría miembros que presupondrían ese total. Entonces, un conjunto de este tipo no podría tener un total, claro, porque tú para definir un miembro estás suponiendo la totalidad, pero como ese miembro supone la totalidad, quiere decir que estás ampliando la totalidad, porque si estás diciendo algo que antes no estaba en la totalidad y lo que estás diciendo ahora supone la totalidad y eso va a entrar en la totalidad, querría decir que esa totalidad no era tan totalidad, porque le faltaba algo, con lo cual no era totalidad. Y esta es la clave del círculo vicioso. Cualquier cosa que involucre a todos los miembros de una colección no debe ser un miembro de la colección. Hay que empezar a separar, a distinguir una cosa de otra, pero entonces ya no tienes una totalidad absoluta. O sea, como veis aquí, con esto lo que está saliendo es que una noción de totalidad absoluta acaba siendo contradictoria. Tendrás que empezar a separar, a distinguir unas cosas de otras. Y aquí, digamos, hace un poco, Basti hace esta observación con la que terminamos y creo que explica todo esto. Una totalidad se encuentra intrínsecamente en riesgo de antinomia porque establece la autorreferencialidad de la totalidad con todo lo que se refiere a ella. Expresiones universales de tipo todas las proposiciones, todos los números que constituyen estas totalidades, llevan a la paradoja de ampliar la totalidad que describen mientras la describen, porque fijaos, se genera así un nuevo caso que a la vez pertenece a esa totalidad, porque hemos dicho que supone la totalidad, pero por otra parte no pertenece, porque estás aumentando lo que estabas diciendo. Si dices todas las proposiciones tal cumplen tal otra cosa, estás diciendo una cosa nueva. Pero estás diciendo, si es una cosa nueva, ya antes no tenías todas, porque estás añadiendo ahora algo nuevo. Con lo cual, ahí estás cayendo en la antinomia. Se genera así un nuevo caso que a la vez pertenece y no pertenece a la especie de los casos de la totalidad en cuestión, porque para definirlo estás suponiendo que hay una totalidad, pero estás añadiendo una cosa nueva. Esa cosa nueva, si es nueva, quiere decir que no estaba en la totalidad, pero para definirla estás suponiendo la totalidad. Con lo cual, esta es la clave de todas las antinomias. Es como si me dijerais cuál es el último elemento que cierra una totalidad. Si hay si tienes que poner algo que lo cierre, quiere decir que eso no era totalidad. Y si ese elemento está suponiendo que hay una totalidad, por una parte supones que hay totalidad y por otra parte supones que no hay totalidad.
Bien, Russell intentó salir de esto mediante una serie de sutilezas de terminología, pero no había manera, o sea, la cosa no acababa de funcionar. O sea, la teoría de las clases, como quieras una clase total, o sea, como vayas a una cosa que sea de una totalidad de este estilo, tarde o temprano aparecen las antinomias y la más clara es la de Russell. Lo dejamos ya aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.